La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Desde París está como cada mañana de domingo Marc Bassets, corresponsal del País en esa capital francesa. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Bonjour. Oye, hace ya unas semanas, diría que casi un mes desde que conocimos el nombre, bueno, ya lo conocíamos, pero resuena mucho más, del nuevo primer ministro francés, Gabriel Attal, 34 años. ¿Sabes qué dicen en Estados Unidos? Que es más amante de una buena Coca-Cola Light que de un buen vino de la campiña francesa. No conocía este detalle. Pues sí, cumple un mes Attal, primer ministro más joven de la historia de la Quinta República, y se podría ya hacer un primer balance rápido e inmediato, ¿no? Tenía un curso intensivo, ¿no? ¿Sabes que cuando llegas a un nuevo trabajo y el primer día ya te cae el gran marrón encima? Pues sí. La crisis de los agricultores, ¿no? Las protestas, los bloqueos, que esto empezó a mediados de enero, y bueno, hasta bloqueando la ciudad, los accesos a la ciudad de París, un gran lío que se ha extendido y se ha visto en el resto de Europa y en España también, ¿no? Tuvo que gestionar esto, que no está mal como curso introductorio intensivo, como primer examen. Se puede decir, la crisis todavía no está resuelta, pero se puede decir que más o menos la ha superado, porque apagó las protestas más duras, con algunas medidas, con muchas concesiones a los agricultores, porque en Francia los agricultores tienen mucho poder. Y es curioso, porque es el más joven, como te decía, pero es muy popular entre los viejos. Perdón por utilizar esta palabra, ¿no? La tercera edad, los mayores, los jubilados. Ahí donde más popularidad tiene Gabriel Attal es entre los mayores de 65 años, que en el fondo no es tan sorprendente, porque es el principal caladero de votos de Macron, del partido de macronismo, el partido al que pertenece Gabriel Attal, que es un joven discípulo de Macron, y ahí es donde saca el voto Macron, ¿no? de los jubilados, y es donde el más joven es más popular. Pero el examen más importante será en junio, las elecciones europeas. Ahí sí que puede llevarse un buen bofetón, y los favoritos, porque los favoritos claramente es el partido de Marine Le Pen, la extrema derecha del reagrupamiento nacional. Sí. Gabriel Attal, con solo 34 años, primer ministro francés. Tenemos a un invitado esperando en Radio Barcelona y quiero que me lo presentes enseguida, así que empezamos, venga. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Cuando queremos explicar cualquier historia, siempre solemos narrarla a través de las personas para poner un poco rostro a lo que sucede. Pero muchas veces, y más aún cuando hablamos de periodos históricos largos y muy complejos, lo normal es que entendamos que si nos fijamos solo en una persona, no vamos a entender bien el contexto. Indudablemente, si hablamos de la dictadura franquista, tenemos que hablar de Franco, pero si ponemos el peso de todo lo que transcurrió en España durante 4 décadas solamente en él, le daríamos un poder distinto al que tuvo y dejaríamos de entender la complejidad que conllevó aquel periodo. La persona con la que vamos a hablar ahora, Marc, ha pasado muchos años de su vida investigando por qué España no fue tan singular durante ese periodo, pero también cómo la
colectividad fue clave para sostener la dictadura durante tanto tiempo. Háblame de él, sé que es profesor, es francés de ascendencia española, ¿no? Es franco-español, su madre era francesa, su padre español. Él nació en España, se crió en Aragón, estudió en la Universidad de Zaragoza Historia y desarrolló su carrera académica y de investigación por todo el mundo, realmente. Tiene una experiencia global y una visión, y esto se nota mucho en el libro que acaba de publicar, esta visión internacional. Ha estado en Italia, en Florencia, ha estado en la Universidad de Columbia en Nueva York, ha estado en Wisconsin, y ahora, desde hace unos años, es profesor en la Universidad de Grenoble, la ciudad, podríamos decir la capital de la Francia alpina, ¿no? en un valle magnífico de los Alpes. Vive ahí, enseña historia en la Universidad de Grenoble, y con todos estos conocimientos que ha atesorado en casi unas 2 décadas de carrera como historiador, publica un libro sobre el franquismo que recomiendo. Y es un libro interesante en muchos aspectos, pero uno de ellos para mí es que, primero, que lo escribe alguien que nació cuando Franco ya había muerto y que creció bajo la democracia. Y esto da una visión muy distinta a la de aquellos historiadores que vivieron aquello y que, para bien o para mal, la vivencia y la experiencia interfiere o influye en lo que escriben. Pero luego rompe algunas ideas que los que no somos especialistas en historia y los que lo vemos un poco también de lejos porque no lo vivimos, ¿no? Nos descolocan un poco o sorprenden o van contra corriente, ¿no? Y una de ellas es el famoso lema de Manuel Fraga Iribarne, que era Spain is different, ¿no? Que era un eslogan para la promoción turística de España que hizo fortuna. Bueno, pues lo que queda claro leyendo este libro, a mí al menos, fue que Spain is not different. España, por mucho que creamos y que tengamos esta leyenda maldita, como decía el poema de Gil de Viedma, este país de todos los demonios, ¿no? Que arrastra esta maldición histórica, bueno, finalmente no es tan distinto de los países de su entorno y de su época, y ni tan siquiera es tan distinto el franquismo, que podríamos pensar que es la gran excepción española. Pues ni siquiera el franquismo en aquello fue España diferente. Pues recién llegado de Grenoble, creo, en Radio Barcelona nos escucha Nicolás Sesma, que es historiador, como decía Marc, y autor de Ni una, ni grande, ni libre, la dictadura franquista, publicado por la editorial Crítica. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, encantado de estar con vosotros. ¿Por qué no era diferente España? A ver, España es diferente en la medida en la que todos los países tienen una historia singular. Lo que ocurre es que si nos ponemos en el contexto de los años 30, de los años 40, ser una dictadura no es algo que sea tan extraño, ni siquiera en el continente europeo. No podemos olvidar de entrada ya todo el bloque del Este, el propio Portugal de Salazar, la propia Guerra Civil griega, que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, la propia dictadura de los coroneles, que empieza después en el año 67, pero incluso viéndolo desde el punto de vista de la lógica de la política exterior de Estados Unidos, que se convierte, tú lo sabes mejor que nadie, en la gran superpotencia posterior a la Segunda Guerra Mundial. España es un país periférico dentro de su perímetro defensivo, forma parte como de una corona de países, la primera corona periférica de su sistema de defensa, y allí las dictaduras son más que abundantes. Está Corea del Sur, está el Japón, de alguna manera posimperial, no deja de ser un estado con muchas reminiscencias autoritarias. Está Vietnam, Corea, y está luego España, la península ibérica. Entonces hay la documentación americana que es muy explícita. El propio Nixon, por ejemplo, tiene toda una serie de documentación en la que dice, bueno, yo no quiero en mi administración a quien no sepa entender que tenemos que trabajar mano a mano con dictaduras. Entonces, si ampliamos, digamos, un poco más el foco y lo vemos desde una perspectiva más global, el hecho de que haya una dictadura en España es una anomalía respecto a países que pueden ser muy cercanos, pero no en cuanto al área mediterránea o en cuanto a esa lógica más global. Tú prefieres hablar, de hecho, de dictadura franquista, no de franquismo, ¿no? Sí, me parece que el franquismo no deja de ser de alguna manera un neologismo, un término que empieza a popularizarse ya en la parte final de la dictadura, en los años 60, y que después ha hecho fortuna y que de alguna manera sirve para personalizar toda la experiencia en la propia figura del dictador. Es algo que ha pasado, curiosamente, se ha invertido la lógica. En la documentación de los años 30 es muy habitual oír hablar de hitlerismo,
y sin embargo es algo que hoy nos parece bastante extraño. Se suele hablar de dictadura nazi o de dictadura nacionalsocialista. A medida que se va conociendo mejor pues la clase política de la dictadura nazi, de quién forma parte, los distintos grupos, las distintas lógicas, y de alguna manera en el caso español esa lógica se ha invertido y actualmente ha dominado mucho esta idea de franquismo, singularizando solo en la figura del dictador lo que fue una experiencia en muchos sentidos de carácter colectivo. Hola, Nicolás, aquí Marc, Hola, Marc. de París. Otro de los aspectos del libro que sorprende, al menos a mí me sorprendió, fue que Franco y los franquistas, ¿no? y la jerarquía del régimen, a veces tenemos la idea, o se nos ha dado la idea, de que eran unos mediocres, o gente muy gris, o gente a veces poco capacitada, un poco, permíteme utilizar la palabra, un poco cutre, ¿no? Pero leyendo el libro vemos que en realidad no es exactamente así, no eran mediocres. Sí, yo creo que un poco en el imaginario colectivo y un poco en lo que puede ser el gran público ha prevalecido un poco esta idea de los franquistas o los falangistas como José Sazatornil con su bigote y sus frases más o menos que sonaban ridículas, y realmente después esto pues no se corresponde con la realidad. Y además, en realidad, hacer caricatura del franquismo, de quien hablaría peor sería del antifranquismo. Decir, bueno, pues si esta gente era tan mediocre, era tan tonta, ¿por qué duran 40 años en el gobierno? Entonces, hay una frase de Vázquez Montalbán que a mí me gusta mucho, que dice, olvidar el franquismo sería olvidar el antifranquismo, ¿no? Pues hacer caricatura del franquismo sería también hacer un poco caricatura del antifranquismo, que era una profesión bastante más arriesgada de lo que quizá nos ha llegado. En la gente un poco que nos formamos en los años 90 teníamos un poco a veces esa insatisfacción de decir, bueno, yo quiero entender las razones profundas de que los proyectos fascistas resultaran atractivos a una parte de la población, de esta longevidad tan larga de la dictadura. Había una cierta insatisfacción con las razones por las cuales había gente que podía quedar fascinada, incluidos grandes intelectuales, Martin Heidegger, incluso en Italia también destacadas personalidades, y de alguna manera se trata de ver que en el proyecto del franquismo hay gente muy bien preparada, hay gente que ha estudiado en el extranjero, hay gente que sabe a qué puertas hay que llamar en las cancillerías internacionales, hay gente que sabe muy bien cómo tiene que promocionar, hay diversos ejemplos, ¿no?, en el libro, pero tiene que promocionar el arte de vanguardia como una manera de blanquear una supuesta imagen reaccionaria del régimen. Toda la parte de la preparación del cambio de política económica viene de unos cuadros intermedios en los ministerios, las primeras promociones de economistas del Estado, de técnicos comerciales. Estamos hablando de gente que es bastante competente, y de alguna manera la fortuna de Franco es que fue aprendiendo las lecciones, y además tuvo la suerte de que sus primeras elecciones, que eran más personalistas, no le llevaron al abismo de la radicalización que fue la causa de la caída de Mussolini, por ejemplo, y él aprendió a escuchar. Y de alguna manera, en la medida en la que él llegó a convencerse de que podía confiar en su clase política, la mayor parte de los cuales además son excombatientes, son excautivos, son gente que ha estado refugiada en las embajadas en el Madrid revolucionario. Entonces, cuando él se da cuenta de que esa gente está trabajando en su dirección, por utilizar esta forma que se utiliza también para la dictadura nazi, sabe que puede tener esa confianza y es capaz de aplicar las medidas que le van sugiriendo. Hablabas antes de cómo nos veían, cómo nos trataban. Mencionabas a Nixon, que no tenía ningún problema en tratar con dictaduras, pero Nixon es el paradigma de un político sin escrúpulos, ¿no? ¿Se trató mejor de lo que debería haberse hecho a la dictadura por parte de otros actores internacionales? Yo pienso que sí. Yo creo que ha sido probablemente una de las partes más dolorosas del libro, ha sido ver hasta qué punto la comunidad internacional... hay un abismo entre lo que piensa la opinión pública en los países democráticos y lo que piensan sus élites dirigentes. Y eso es algo que se ve relativamente pronto. Poco después de la liberación de Francia, sin ir más lejos, una parte de la izquierda francesa critica mucho al general de Gaulle, porque ahí existe un restablecimiento de relaciones y un restablecimiento de relaciones comerciales con la España franquista prácticamente a nivel de preguerra, a nivel completamente normalizado. Esto se le critica. Y de Gaulle tiene una frase que recojo en el libro que es suficientemente representativa, ¿no? Y dice, es que las piritas de hierro no tienen ideología.
Las piritas de hierro no tienen partido. Yo necesito piritas de hierro, la economía española forma parte de la economía mundial y eso es lo que yo voy a buscar. Y esto es completamente lógico. Esta misma lógica para las potencias anglosajonas hay también una serie de informes que recogió en su momento Enrique Moradiellos, en las que hay altos funcionarios del Foreign Office que dicen, bueno, indeseable como es su régimen y el propio Franco, lo cierto es que no tenemos una alternativa clara, porque claro, la oposición antifranquista en ese momento, las instituciones republicanas en el exilio, están muy divididas también internamente, hay también una alternativa monárquica, la Guerra Fría empieza ya a dar sus primeros pasos y entonces este funcionario dice, bueno, Franco en realidad no es un peligro para nadie fuera de las fronteras de España, sin embargo una desestabilización de la península nos podría poner a todos en problemas. Y en cierta manera hay también una continuación de la lógica del apaciguamiento y de la no intervención. Entonces, reconocer que la no intervención en la Guerra Civil Española había sido un error sería incluso poner en cuestión su propia política exterior y eso es algo que no van a hacer. Es pragmatismo puro y duro lo que cuentas. Puro y duro, sí. Y además, después en todo el tema del desarrollo de la política económica hay también el Comité de Exteriores del Senado, por ejemplo, que es un organismo que recibe a mucha gente de la sociedad civil en audiencia. Yo recuerdo una militante de Mujeres contra la Guerra que participa en estas audiciones y dice, bueno, quizá no sea nuestra función intervenir en todos los países que son una dictadura, porque aquí iríamos a una injerencia en asuntos internos, pero bueno, por lo menos tendríamos que conformarnos con no financiarlas. Entonces hay toda una serie de créditos, toda una serie de inversiones económicas. No hay que olvidar que la España franquista también durante mucho tiempo es un auténtico paraíso para los inversores sin escrúpulos. Es un país en el que no hay derecho de huelga, es un país en el que no hay libertad sindical, no hay ninguna clase de legislación medioambiental. Entonces es un país que resulta atractivo sobre todo para todo ese capital que se ha repatriado después de los procesos de descolonización y que de alguna manera España, situada en la periferia europea, es un buen destino para esas inversiones. Quizá por lo que acabas de contar, entre otros motivos, pero Franco murió en la cama. Que Franco muriese en la cama es una derrota, fue una derrota para el antifranquismo. Fíjate, Franco murió en la cama, pero porque para llegar al poder tuvo que pasar por una guerra civil. Y eso es algo que no ocurre ni en la experiencia alemana ni en la experiencia italiana. Entonces yo creo que precisamente al contrario, habría que volver a recuperar un poco el orgullo, y el orgullo de lo que supo construir el antifranquismo. La instalación de la dictadura de Mussolini en Italia o de Hitler en Alemania viene por la designación directa como jefes de gobierno por parte de un jefe del Estado, Hindenburg en el caso alemán, el rey Vittorio Emanuele en el caso italiano. En cambio, en España, la conquista del poder por parte de este movimiento de carácter fascista o filofascista tiene que enfrentarse a una guerra total, a una guerra que dura 3 años. Lo extraño es que realmente siga habiendo resistencia y sigue habiéndola, y además llevada en buena medida por las mujeres. Esto, parafraseando a la premio Nobel, a Svetlana Alexievich, siempre digo que la resistencia tuvo rostro de mujer. Y de alguna manera lo extraño es que siga habiendo oposición. Además, todo este tipo de dictaduras que se instalan en los años 30 solamente caen por una guerra internacional, en el marco de un conflicto internacional. No hay ninguno de estos regímenes que caiga por la resistencia interior, ni siquiera en el caso de Yugoslavia, siempre con ayuda externa. En cambio, se le exige, digamos, al pueblo español que haga algo que ningún otro hizo. Aquí vuelvo a la frase de uno de los grandes maestros de la generación anterior, que fue Manuel Tuñón de Lara, en una conversación con Eloy Fernández Clemente, otro gran maestro de la Escuela Aragonesa de Historia. Dice: nunca te avergüences de España, es el único país que mantuvo a raya el fascismo durante 3 años, que resistió a un golpe de Estado, que resistió a la imposición de esta dictadura. Has arrancado al principio diciendo que el proyecto de escribir este libro arranca de querer entender, ¿no? De entender a una generación que no es la tuya. Yo recuerdo de muy pequeño la famosa frase: con Franco vivíamos mejor. ¿Tú has entendido esa frase? Es difícil enfrentarse a ella. Sí que es verdad que en lo que podría ser la generación de mis padres hay un proceso de nostalgia que de alguna manera identifica el hecho de ser joven con el tiempo, claro, que tocó vivir, ¿no? Y luego, ¿con Franco se vivía mejor? Bueno, si le preguntamos a mucha gente de cierta edad que vivió en la República Democrática Alemana
o que vivió en algún país del bloque del Este, también te podrían decir que con el comunismo vivíamos mejor. Bueno, pues depende de cuál fuera tu situación, lógicamente. En la España franquista la comunidad nacional quedó siempre dividida entre vencedores y vencidos. Sería también de alguna manera insatisfactorio, sería un poco tonto pensar que el sol nunca salía durante la dictadura. Claro, fueron 40 años, entonces pues claro que la gente tendría momentos felices y claro que la gente tendría momentos maravillosos. Si Franco hubiera tenido a todo el mundo bebiendo agua caliente del grifo pues no habría durado 40 años. Lo que tú tienes que ser capaz de entender es que aunque tu memoria personal o familiar fuera buena en tu situación, desde luego no lo era para todos los sectores del país, ni lo era además de manera constante ni de manera democrática. Y para los cientos de miles de personas asesinadas por motivos políticos desde que empezó la guerra civil. Sí, una de las leyes fundamentales de la propia dictadura es la Ley de Responsabilidades Políticas. No se insistirá nunca lo suficiente. Una ley que se publica en febrero de 1939, que es de alguna manera el momento inicial de mi estudio. En febrero de 1939 se produce el reconocimiento internacional por parte de Gran Bretaña y de Francia de la dictadura, de la España franquista como representante de España ante la comunidad internacional, algo que nunca tiene vuelta atrás, y se publica esta ley. La Ley de Responsabilidades Políticas es la que marca un poco el tono y la división de la comunidad nacional entre vencedores y vencidos. Las personas que son procesadas con motivo de las responsabilidades políticas pueden perder todos sus derechos ciudadanos. Esto va mucho más allá de simplemente poder participar, por ejemplo, como votantes en unas elecciones. Pierdes el derecho a ser funcionario. Mucha gente que ha sido maestra pierde el derecho a poder enseñar. Pero claro, lo que es hábil la dictadura es en hacer cómplice de alguna manera por motivos muy diferentes, por convicción, algunas veces por venganza, por la represión revolucionaria, por oportunismo, por interés, por unanimidad. La mitad de la población se acaba convirtiendo en beneficiaria de toda esa gente que pierde sus derechos, porque tiene menos competencia para alcanzar determinados puestos, porque se beneficia de poder comprar unas determinadas propiedades a un precio mucho más accesible de lo que habría sido posible, porque pueden solventar antiguos pleitos, porque les gusta también ese modelo de sistema. Todas esas incautaciones necesitan después un notario que levante acta, que lo registre. Entonces, al final acabas tejiendo una comunidad de intereses y una comunidad de personas que no van a querer rendir cuentas nunca de haberse aprovechado del sistema, y eso le da una solidez al régimen pues muy importante. Nicolás Sesma, que es historiador y es autor de Ni una, ni grande, ni libre, la dictadura franquista. Hay que decir que es el primer libro que mira al franquismo con la distancia de la historia, pero de la historia lejana, no con la mirada del dolor reciente que provocó esa dictadura. Está publicado por la editorial Crítica. Gracias por venir, Nicolás. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Y hasta luego, Marc. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Cette nuit de la désirade, vers l'aube claire des grenades, et l'Espagne des camarades. España la vida. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.